Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis y vamos a buscar el capítulo número 43, que es el que corresponde en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este primer libro de la Biblia. Leamos entonces Génesis capítulo 43 y versículo número 1 en adelante. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes?, nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les dijo: ya no hay más remedio. Hagan lo siguiente: echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano, y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. El relato de este capítulo 43 continúa la historia que había quedado inconclusa en el capítulo 42, cuando el hambre había venido y los hermanos de José se vieron en la obligación de ir a Egipto para comprar grano. Ahí José los acusó de ser espías y les dijo que la única manera en que ellos podían demostrar que de verdad eran personas honradas, como ellos decían, era que trajeran a su hermano menor, a Benjamín, hermano de padre y madre de José, y que eran ellos
los hijos predilectos de Jacob, lo cual Jacob reiteradamente estaba demostrando. Como una garantía que ellos habrían de volver, José tomó a Simeón, uno de sus hermanos, preso, diciéndole a sus hermanos que Simeón no saldría de la prisión sino hasta que ellos volvieran y trajeran a su hermano menor. Ahora, José no tenía ninguna prisa en el sentido que sus hermanos volvieran pronto y le trajeran a su hermano menor, hijo de su padre y de su madre, a Benjamín, para poder verlo. José sabía que la hambruna habría de durar 7 años y apenas estaba transcurriendo el primer año de hambre. Por lo tanto, tarde o temprano, él sabía que su padre se vería en la obligación de enviar nuevamente a sus hermanos, y ahora con su hermano menor Benjamín, porque esa era la condición que él había puesto para poderles vender grano y también para soltar en libertad a Simeón, a quien tenía prisionero. Al llegar al capítulo 43 se nos dice que el hambre seguía aumentando en aquel país. Cuando dice aquel país se refiere a la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos y sus nietos, sus nietas también. Y por lo que uno lee, aunque no lo dice de una manera directa, da la impresión que las provisiones que trajeron los hermanos de José, los hijos de Jacob, ellos tomaron el cuidado de irla consumiendo de una manera gradual. Es decir, que pudiese durar esa provisión la mayor cantidad de tiempo, el más largo plazo que fuese posible. Probablemente Jacob lo hizo así, con la esperanza que la sequía fuera una cuestión temporal, que pronto volviesen a haber cosechas, alimento, y ya no fuera necesario tener que ir a Egipto a comprar alimento, y mucho menos tener que enviar a su hijo Benjamín. Ahora, ahí hay algo curioso o interesante, que es lo que nos dará la clave para entender el proceso por el cual acá Jacob tiene que pasar. Recuerde que Jacob ha tenido ya a lo largo de su vida una serie de tratos que Dios le ha venido dando con el fin de cambiar su carácter y enseñarle a confiar en Dios y a llevar su vida de una manera recta. Eso Jacob lo aprendió a través de duros golpes que la vida le dio, y el momento cumbre, usted lo recordará porque lo estudiamos ya, es cuando Jacob sabe que no puede continuar huyendo a la realidad y al pecado que él cometió de engañar a su padre y arrebatarle a su hermano Esaú su primogenitura. Por eso es que él decide volver, pero ese era un volver para enfrentarse con su pecado, para reconocerlo. Y en esa ocasión dijimos que mientras Jacob no llegara a un reconocimiento de sus faltas, de sus pecados, jamás él podría encontrar la paz en su corazón.
No fue fácil. Recordará que él tuvo que luchar con Dios cuando él atravesó aquel pequeño río de Jaboc y donde el ángel del Señor se le apareció. Jacob luchó con él toda la noche hasta que finalmente el Señor logró vencerlo, y al vencerlo Dios le cambió nombre. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Jacob. Y él le dijo: de ahora en adelante tu nombre ya no será más llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y los has vencido. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob y pasó a ser Israel, lo explicamos en su oportunidad, eso expresaba que había un cambio en Jacob, y por cuanto él había cambiado, ahora su nombre también Dios se lo cambiaba. Sin embargo, en esa ocasión dijimos que no basta con que Dios haya logrado quebrantarnos en algún momento de nuestra vida. No basta con que Él nos haya hecho ver y reconocer nuestro pecado y hayamos tenido la altura, el nivel espiritual de confesarlo, hacerle frente al pecado de manera adecuada, porque la naturaleza humana, dijimos en esa ocasión, es tal que siempre el orgullo, el pecado vuelve a resurgir. Y por eso en esa ocasión yo le dije: más adelante veremos cómo Dios continuará tratando con Jacob. Ahora hemos llegado al capítulo donde encontramos la historia de cómo Dios continuó tratando con Jacob, porque Jacob todavía tenía elementos pecaminosos en su vida que él necesitaba resolver. ¿Cuáles eran esos elementos? Se encuentran en el versículo que hemos leído ahora, al cual podemos añadir también el versículo 2, donde dice: llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimentos para nosotros. ¿En qué se encuentra ahí el pecado? Bueno, no se encuentra de manera evidente, y por eso le decía que el pasaje es curioso. Y es curioso desde el siguiente punto de vista, y es que Jacob tenía un hijo que había quedado en prisión en Egipto, y era Simeón. Sin embargo, como se lo dije, la impresión que da el pasaje es que Jacob tomó medidas para que el alimento les durara el más largo plazo posible. ¿Qué significa eso? Jacob no tenía prisa por la libertad de su hijo Simeón. ¿Por qué no tenía prisa? Porque él sabía que la libertad de su hijo Simeón no se alcanzaría sino solamente exponiendo a su hijo Benjamín. Y el problema era este, que Benjamín, como José en su tiempo, habían sido los hijos favoritos de Jacob, y eran los hijos favoritos de Jacob porque eran los únicos dos que eran hijos de la mujer a quien él había amado. Recuerde que él tuvo hijos de 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, pero de ellas 4, la Biblia nos dice
que él a quien amó fue a Raquel, a pesar que ella era estéril. Pero finalmente Dios tuvo misericordia de Raquel, ya lo estudiamos, y le dio a luz primero a José y algunos años después a Benjamín, por ser los hijos de la mujer que él amaba. Jacob tomó a José y a Benjamín como sus hijos predilectos y les daba un trato preferencial. A José le dio regalos que despertaron la envidia de sus hermanos. Por eso es que también en un estudio anterior yo le decía que las personas tienden a repetir los errores que sus padres cometieron con ellos, porque exactamente lo mismo es lo que le había sucedido a Jacob. Jacob tuvo otro hermano que se llamó Esaú. Y resulta que en el hogar de Jacob hubo un problema, una dificultad, y es que, por un lado, su padre Isaac tenía un hijo favorito, un hijo predilecto, que era Esaú. Y eso le causó sufrimiento a Jacob. Por su parte, Rebeca, que era la madre de Jacob, también tenía un hijo favorito, que era Jacob. Entonces el hogar estaba dividido. Pero el que más sufrió la situación fue Jacob, porque el favorito de su padre era su hermano Esaú y no él. Él probó lo que era eso, no ser el hijo predilecto. Pero ahora sucede que él está cometiendo el mismo error. Y no solo ahora, lo cometió ya con José y ahora lo está repitiendo con su hijo Benjamín. ¿Por qué razón? Porque él no quiere sacrificar, o al menos exponer a su hijo Benjamín para lograr la liberación de su otro hijo, Simeón. El mensaje que estaba enviando Jacob con esa actitud era: Simeón no vale lo que vale Benjamín para mí. Y le dije, él había tratado de lograr el mayor plazo en el consumo de las provisiones que habían traído de Egipto, pensando que a lo mejor la hambruna pasaba, venía nueva cosecha y ya no era necesario ir a Egipto y menos exponer a su hijo Benjamín. Claro, eso no ocurrió. Él no sabía que apenas se encontraban en el primer año de 7 que habrían de hambruna. Pero supongamos por un momento que Jacob hubiese estado en lo correcto y que la hambruna hubiese pasado antes que se le terminaran las provisiones y que hubieran vuelto a sembrar y a cosechar y ya no hubiera sido necesario ir a comprar grano a Egipto. Yo le pregunto, si eso hubiera ocurrido, ¿qué hubiese pasado con Simeón? ¿Lo hubiera dejado su padre preso en Egipto solo por no exponer a su hijo favorito? Es una pregunta a la cual solo podemos responder con suposiciones, porque no es eso lo que sucedió. Pero lo que es evidente en el relato es que Jacob tiene una predilección hacia Benjamín. Es más, José allá en Egipto, él sabía que su padre tenía una predilección hacia él y hacia su hermano Benjamín. Y por eso es que ahora él está pidiendo que traigan a Benjamín, porque José lo que quiere saber es si sus hermanos desprecian
a su hermanito Benjamín, como lo despreciaron a él por ser favorito de su padre, o si después de todos estos años han cambiado. Pero bien, ese era un pecado de Jacob, de tener hijos predilectos y de sacrificar a otros en aras de los predilectos. Claro, la preferencia hacia Benjamín había crecido mucho más desde la desaparición y, como ellos creían, muerte de José. Jacob se había refugiado mucho más en su amor y preferencia hacia Benjamín. Y por eso es que su duelo por su hijo José fue algo a lo cual él nunca renunció. Él lo seguía llorando cada día porque le habían quitado uno de sus hijos favoritos. Hoy solo le quedaba otro más, que era Benjamín. Y sobre él se volcó mayor favoritismo, sobreprotección, cuidados especiales. Pero al ver que el hambre continuaba aumentando en lugar de disminuir como él esperaba, él dijo, bueno, vayan y compren de nuevo alimento en Egipto para nosotros. No es que Jacob no se recordara que sus hijos le habían dicho, aquel hombre nos dijo que no podíamos volver si no llevábamos a nuestro hermano menor. Jacob lo recordaba muy bien, pero lo que él quería era evadir la condición que había puesto aquel gobernador en Egipto. Siempre que una persona se encuentra en un pecado, en este caso, le dije, era el pecado del favoritismo hacia un hijo mimado, las personas tratan de negar o de evadir cuando la vida, cuando Dios les pasa la factura de su pecado cometido. Eso es como que si usted fuese a comer a un restaurante y usted tiene mucha hambre y usted pide y pide, sabe que no tiene suficiente dinero, pero tiene tanto deseo de probar de aquel plato, de comer de aquel postre, de tener tal tipo de bebida, que sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Va a llegar un momento en que ya se dio gusto, ya satisfizo su hambre, su apetito. Pero entonces llegará el mesero y le llevará la cuenta y le dirá, aquí está lo que debe por lo que consumió. Y tiene que pagarlo. No hay escapatoria, no lo puede evadir. Igual es el pecado. Cuando la persona está ilusionada, encantada con el pecado, lo disfruta, pide más, vive en ese pecado porque el pecado es gratificante, y entonces la persona está dándose la licencia de vivir en esa falta, en ese pecado, por meses o por años, como había sucedido en el caso de Jacob. Pero llega el día cuando el pecado siempre nos pasa la factura y nos dice, este es el precio que tendrás que pagar. ¿Y cómo se paga el pecado? La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado nunca se paga de una manera barata. El pago del pecado siempre es doloroso y no se puede evadir. Sin embargo, Jacob quería evadirlo. Y por eso él decía, vayan y compren alimentos en Egipto, haciéndose el desentendido con que aquel señor había dicho, no hay más alimentos si no traen a su hermano menor. Uno no puede escaparse.
Uno no puede evadirse ante la realidad del pecado. La persona puede luchar, puede inventar, puede mentir, puede fingir, puede incluso quizá acusar a otros de faltas que él o ella ha cometido y quiere seguir gozando de los beneficios, ignorando que el pecado le está cobrando la cuenta. Pero eso no se puede evitar. Por mucho que se luche, por mucho que se quiera ignorar, por mucho que se quiera evadir, siempre se tendrá que pagar la consecuencia del error o del pecado que nosotros cometimos. Era como cuando usted se portaba mal en la escuela y le decía, mire, vaya a la dirección, y usted no quería ir, y quizá al día siguiente no llegaba a la escuela diciendo, me duele la cabeza, pero lo que no quería era irse a enfrentar allá con lo que le iban a decir en la dirección. Pero sabía que no podía pasar con dolor de cabeza toda la vida. Llegaba el momento en que había que afrontar la situación, y así la vida nos fue enseñando que de todo lo que nosotros hacemos no podemos evadir las consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Dios no puede ser engañado, porque Dios mismo ha dispuesto su universo bajo ese principio de la siembra y la cosecha. Lo que hacemos se nos regresa. Y aunque usted trate de evitar ese regreso, esa cosecha, el pecado siempre se la cobrará. Jacob quería evadir esa realidad, pero Judá, su hijo, si usted puede ahí captar el tono de Judá, con mucha educación y respeto hacia su padre, le hace ver que lo que él está pidiendo no es posible. Dice el versículo 3, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si no entregas a tu hijo favorito, a tu hijo menor, mejor ni vayamos, porque peor será entonces. Entonces lo que Judá le está diciendo es, si tú no renuncias a tu pecado, que era su favoritismo hacia su hijo por las razones que ya le he mencionado, no podrás. No se puede, tienes que pagar el precio. Y el precio es que valores a tu hijo Simeón y nos valores a todos nosotros, como valoras a Benjamín, que no veas igual que a él, que ya no lo veas como por encima de nosotros. Entonces Jacob todavía trata de luchar contra las disposiciones de Dios y le dice, ¿para qué le dijeron a aquel hombre que tenían un hermano menor? Y ahí todos sus hijos le dicen, porque él nos preguntó, él fue claro en preguntarnos, ¿vive su padre? ¿Tienen otro hermano más? ¿Cómo está él? Nosotros que sabíamos que él nos pediría que lleváramos a nuestro hermano menor. Judá vuelve a tomar la palabra y con ese respeto y esa mesura con la cual él le está hablando a su padre, ahora le dice en el versículo 8, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Oiga lo que Judá le está diciendo. Por proteger a tu hijo favorito, a Benjamín, nos vas a dejar morir a nosotros, a todos tus demás hijos, y a tus nietos y a tus nietas, todos moriremos. Si no renuncias a esa preferencia que tienes por tu hijo y lo entregas, y así podremos ir y comprar. Y le dice luego,
en el versículo 10, si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y venido 2 veces. Es decir, que el tiempo había transcurrido. Si no hubiese sido Simeón el que estaba preso, sino que hubiese sido Benjamín, haría ya 2 viajes atrás que Jacob lo hubiera mandado a traer. Pero como no era Benjamín, sino que era el pobre Simeón, allá que se aguanta en la cárcel. Pero yo no voy a exponer a mi favorito. Pero hoy Dios lo ha llevado a una situación en que no hay opción. Si no renuncia a ese favoritismo, no solo perderá el mismo Benjamín, morirán de hambre sus otros hijos, morirán de hambre sus nietos, sus nietas. Él mismo perderá la vida. Entonces Dios lo ha encajonado, lo ha llevado en la vida a una situación donde, como decimos, lo tiene ya en esquina y está recibiendo golpe tras golpe, golpe tras golpe, y de ahí no va a salir a menos que se rinda. Igual es Dios con nosotros. Cuando tenemos un pecado oculto, o tal vez ya no es oculto, pero no queremos renunciar a él y nos justificamos y tratamos de decir, no, si yo no soy el primero que hace esto. Si yo le contara, otros han hecho cosas peores. Les tratan de justificarse, pero Dios en algún momento los irá moviendo, retrocediendo, arrinconando, hasta que los lleve a la esquina. Y ya estando en la esquina, le dirá, ríndete. Y dice, no quiero, ríndete. Y le dará ganchazos de derecha, de izquierda. Yo no sé con cuál pega más duro Dios, pero de seguro que pega duro. Y entonces nos lleva a un punto en nuestra vida, o renuncias a tu falta, a tu pecado, la confiesas, o se acaba todo. Y vas a perder no solo lo que amas, sino que lo perderás todo. Fíjese que Dios, cuando uno lo presenta de esta manera, uno podría pensar que Dios es exigente, que Dios es implacable, que Dios no perdona. Pero no, realmente nosotros somos los tercos. Nosotros somos los duros de corazón. Él lo está haciendo porque lo que quiere es perdonar. Entonces fue llevando a Jacob. Y oiga las palabras de Jacob en el versículo 11. Ya no hay más remedio. Ya no hay más remedio. Ya no hay salida. Aquí se acabó. Él sabía que sus hijos tenían razón. Por eso acepta el trato que su hijo Judá le está haciendo. Porque él está diciendo, Judá le dice, mira, yo te garantizo la vida de tu hijo. Yo sé cuánto lo amas. Ya los hermanos de Jacob se habían acostumbrado a eso. Ya no les afectaba como les afectaba 20 años antes, como cuando José, que por eso lo odiaron, dice la Biblia, por las preferencias de su padre. Ahora el mismo Judá, y lo va a demostrar más adelante, que él verdaderamente amaba a Benjamín. Era Jacob el que tenía que ser vencido. Y él comprende que ya no hay más esperanza. Y dice, no hay remedio. Está bien, hágase. Así como aquel hombre dijo. Hagamos lo siguiente, dijo él. Echen en sus costales los mejores productos de esta región. Llévenlos de regalo a ese hombre. Pero oiga, en el regalo que José le envía a aquel hombre de Egipto, que él no sabe que es su hijo José, se deja ver la escasez que había. Porque le dice un poco de bálsamo, un poco de miel. ¿Pero por qué un poco? Si él lo que quería era ganarse el favor de aquel gobernador de Egipto. ¿De por qué no enviarle grandes cantidades de miel? ¿Por qué no enviarle
grandes cantidades de bálsamo, sino solo un poco, porque no había. La escasez y el hambre era cada vez mayor. Y dice, llévenle perfumes, mirra, nueces, almendras, solamente los alimentos que no eran perecederos, porque eran semillas, pero alimentos no había. Lleven el doble de dinero, porque seguramente fue un error que les devolvieron el dinero de la primera vez. Y en el 13, las palabras claves: vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Y aquí están las palabras de rendición de Jacob en el 14, cuando dice que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano, y además vuelvan con Benjamín. Ha llegado ya el punto en que a Jacob no le queda más que arrojarse en los brazos del Señor. Ya él no puede continuar protegiendo más a Benjamín. Entonces él dice que el Dios Todopoderoso les conceda gracia delante de aquel varón, que todo salga bien, que puedan liberar a su hermano y que Benjamín pueda regresar con bien. Se lo entrega todo a Dios. Y no hay cosa más sabia que podamos hacer los seres humanos que poner nuestras cargas en el Señor. Y que aquellas cosas que nosotros creemos que ya no podemos resolver, ya no podemos manejar, debemos dejárselas a Él. Y luego dice, para finalizar, en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ahí está hablando ya de palabras de resignación de Jacob. Si voy a perder a mi hijo favorito, ¿qué le voy a hacer? Dios así lo ha dispuesto, no hay remedio, lo perderé. Entonces viene y renuncia a su hijo y se los entrega para que vayan y puedan comprar más alimentos. Ahí es donde él finalmente está renunciando. Ahí es donde Dios quería llevarlo. Y por eso yo le decía, la dureza está en nosotros. Dios lo que quiere de nosotros es solo eso. Solo eso, que le digamos, Señor, está bien, tú ganaste. Renuncio a aquello que a ti no te agrada. Ya no voy a poner a Benjamín como mi favorito, ya no lo voy a sobreproteger, no lo voy a esconder, no me voy a encaprichar en querer tenerlo siempre a él. Renuncio a ello y confío en ti, me entrego a tu gracia. Pero en el momento en que un ser humano hace eso, que reconoce su pecado, lo entrega, cuando renuncia a aquello que ha sido el motivo de su actuación pecaminosa, cuando lo hace, ahí es donde Dios en su misericordia perdona. Porque Él es un Dios misericordioso. Él no es un verdugo que quiera torturarnos, que quiera estarnos pinchando con una aguja. Dios no se goza en el dolor de sus hijos. Tan solo quiere que reconozcamos, solo eso, tan solo eso, que las personas simplemente digan, fallé, pero renuncio a lo mal que he estado haciendo. Y dice la Biblia, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿perdió Jacob a su hijo favorito? Recuperó al otro hijo favorito que pensaba que lo tenía perdido. Por eso le digo, Dios no quería torturarlo. Dios lo que quería era bendecirlo. Era Él el que estaba con su actitud pecaminosa frenando la bendición que Dios quería darle. Dios no quería quitarle a su hijo queridísimo Benjamín. Quería devolverle a su otro hijo queridísimo,
que era José, y darle a Benjamín también, y darle a sus 12 hijos. Pero lo que Dios no aceptaba era esa predilección. Por ello, más adelante, cuando lleguemos en este mismo libro al momento cuando Jacob está ya a punto de morir y comienza a pronunciar su bendición sobre cada uno de sus 12 hijos. Si usted ya ha leído el libro de Génesis y ha leído ese capítulo donde Jacob bendice a sus hijos, quizás le ha pasado lo mismo que me pasó a mí cuando yo leí ese capítulo y que me ocurre cada vez que lo leo. Y es que después de todo lo que José sufrió, la integridad de José, como José fue el elemento para salvación de Israel, uno pensaría que ya en el momento de morir, lo que Jacob haría sería prodigar grande bendición a José, ponerlo como el primero. Y no es así. No es así. Y por eso le digo, cuando uno lee ese capítulo, uno se queda sorprendido que la bendición de José es igual que la de sus hermanos. Y es más, el que Jacob coloca como cabeza de sus hermanos no es José, es Judá, el sinvergüenza de Judá, que ya estudiamos también parte de su vida. Pero ahora como que Judá también ha elaborado todo eso, y por eso ahora está asumiendo una responsabilidad hacia su padre, porque sabe que en la vida nadie puede pecar y salir riéndose. El que peca siempre saldrá llorando, pero dichoso el que llora, porque será consolado por el Señor. Pero aquel que se ríe de su pecado, ¡ay de él! Porque lo peor está por venir. Entonces, Jacob aprendió a ver a sus hijos iguales. Incluso la bendición de Benjamín, que es su otro favorito, es similar a la de cualquiera de sus hermanos. Porque ahora Dios le enseñó. Claro, Jacob aquí ya tiene 130 años de edad. Por eso le digo, Dios nunca termina con uno, hermano. Usted puede decir, no, si yo ya tengo 25 años de ser evangélico, ya Dios a mí ya me pulió. Mire, Jacob andaba por los 130 y todavía Dios no había terminado. Todavía Dios tiene que tratar con nosotros. Todavía debe perfeccionarnos. Todavía debe pulirnos. Todavía debe quebrarnos. Todavía tiene que romper el barro de nuestra vasija y hacernos de nuevo, porque a cada momento nos estamos echando a perder. Pero la gran bendición es que a través de nuestra confesión y nuestro reconocimiento, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y de hacer las cosas correctamente. Y uno deberíamos todos aprender de las experiencias de los demás, como aquí lo estamos viendo, porque esta es la experiencia de Jacob, pero yo puedo aprender de ella. No necesito tener que recibir el mismo trato de Dios, que me pase lo mismo por estar contemplando un pecado en mi vida. Tengo que aprender la lección, y la lección me dice que yo debo renunciar a eso. Tengo que quitar el orgullo, tengo que quitar la testarudez. Es que no se puede contra Dios, hermano. Si usted se cierra y endurece su corazón, Dios continuará arrinconándolo y lo va a llevar a un punto, como llevó a Jacob, cuando él dirá, ya no hay remedio, ya no hay más que hacer. Entonces, hermanos, y sobre todo los amigos que están con nosotros, se hace necesario renunciar a nuestros pecados, confesar a Dios. Cuando Jacob pensó que había perdido también a Benjamín, porque así lo dijo, si voy a perder a Benjamín, que lo pierda, pero ya no puedo luchar contra esto. Él creía que lo había perdido, pero cuando él creía que había perdido a su hijo,
lo recuperó y al otro también, a José. Y volvió a ser una familia de 12 hijos. Entonces, de igual manera, cuando confesemos, el Señor en su misericordia permitirá que finalmente haya en nosotros paz y que podamos recibir y recuperar aquello que nosotros creíamos lo estábamos defendiendo, pero en realidad lo estábamos perdiendo por nuestra testarudez. Pero hoy Dios, como siempre, Él está dispuesto a perdonar y por eso nos habla a tiempo, para que no tengamos que recibir trato duro, sino que con su palabra baste para que seamos entendidos de su buena voluntad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.